Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el viernes 11 de abril del 2025, como siempre en compañía de... May, espero que todos estén muy bien. Los temas para esta semana, vamos a hablar del mensaje que le envió Liberación Nacional al país al reconocer que no tiene nuevos liderazgos en su bancada legislativa, así como de las nominaciones que se han presentado para la elección del directorio del 1 de mayo, el proyecto para aumentar el plazo de prescripción a los delitos de corrupción, los problemas de asistencia que sigue teniendo la Asamblea Legislativa y el pleito que se generó en la comisión que estudia el proyecto para traer especialistas médicos del extranjero. Pero empecemos con Liberación Nacional. ¿Por qué decimos que Liberación Nacional envió un mensaje que no tiene nuevos liderazgos en su actual bancada? Bueno, el lunes de esta semana, posterior a la convención que realizaron el domingo, que ganó por amplia mayoría don Álvaro Ramos, el ahora candidato electo, se reunió con una parte de la fracción. No estaba presente doña Rosaura, don José Joaquín Hernández, ni los otros dos precandidatos, Carolina Delgado y Gilbert Jiménez. Tras esa reunión se emitió un comunicado de prensa en el cual se indicó que todo iba a seguir igual. La bancada iba a respaldar la candidatura de Rodrigo Arias al 1 de mayo. Las jefaturas de fracción seguirían siendo Óscar Izquierdo y Alejandra Larios, y entonces lo que eso significa en palabras sencillas es, 1, no han aprendido nada; 2, que dentro de la bancada más grande del partido, de la Asamblea Legislativa, no hay posibilidad de cambios en ningún puesto de dirección de la fracción, básicamente. ¿Lucho? Sí, lamentable porque hay gente adentro de la fracción que sí está preparada para asumir esos puestos como relevo, y además lamentable porque don Rodrigo Arias claramente no tiene los votos para ser electo este cuarto año. Ya Nueva República, el Frente Amplio y el oficialismo le hicieron el feo. Correcto. Así que es poco probable que reúna los votos necesarios. Inclusive don Gilbert Jiménez al día siguiente salió diciendo: yo me separo de ese acuerdo de la fracción, no voy a apoyar a Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea porque debería ser una mujer. Correcto. Aquí hay que insertar el meme que dice shocking, la peor persona que conoces acaba de hacer un buen comentario. Ahora, antes de hablar de las otras candidaturas que se han presentado, de lo que han dicho las otras fracciones, yo quisiera señalar el por qué esto es... A ver, a pesar de que el candidato, Álvaro Ramos, dijo que él no tuvo decisión que a él nada más se le informó la decisión de la bancada y que él no formó parte de esa decisión, nada más se le informó y estuvo en la reunión, ciertamente envía un mensaje complicado para él y para su campaña, porque su mensaje siempre ha sido: hay que renovar Liberación Nacional. Yo estoy en Liberación porque creo que el partido tomó las decisiones para renovarse, mientras que el partido propiamente, la bancada, toma la decisión contraria. A ver, y esta es la primera vez que veo desde hace rato que no se cambian nunca los jefes de fracción. O sea, Óscar Izquierdo y Alejandra Larios llevan 3 años consecutivos en Liberación Nacional. La última vez que yo recuerde que se hayan ocupado esos dos puestos de esa manera fue cuando el movimiento libertario existía en la Asamblea. Imagínate. Siento que Vara no soltaba la jefatura de fracción. Correcto. Hasta Fabricio la dejó, hasta Eliezer Feinsack dejó la jefatura de fracción, y Liberación Nacional, al parecer, eso es imposible. Habla muy mal, deja un muy mal mensaje para diputadas, buenas diputadas: Paulina Ramírez, Montserrat Ruiz,
el mismo Luis Fernando Mendoza, o sea, gente capaz, a la cual el partido claramente está diciendo aquí no hay espacio para que ustedes asuman puestos de liderazgo. Correcto. Mensajes equivocados en medio de un año electoral. Y lo otro que dicen, o sea, que se ha dicho es que, o alguien lo comentó en redes, que no apoyar a Arias sería darle el gusto a Rodrigo Chávez. Pero la realidad es que el que Arias esté en año electoral al frente de la Asamblea Legislativa más bien le facilita el discurso a Chávez desde la presidencia, donde si es que sigue ahí, y a cualquier candidato que quiera hablar, que haga campaña con el apoyo del oficialismo. O sea, les facilita la campaña al gobierno. Sí. O a lo que sea que quiera seguir el partido taxi que agarren para seguir en gobierno. Ahora bien, donde se va a ver la renovación de jefaturas, porque él es el único que lo ha anunciado por ahora, es el Frente Amplio, donde la actual subjefa, que es doña Rocío Alfaro, va a pasar a ser la jefa de fracción, y don Ariel Robles va a pasar a ser el subjefe. Correcto. Al final yo creo que la única dentro de la fracción que no va a haber tenido ningún puesto de jefatura o subjefatura fue doña Priscila. Correcto. El FA todos los años ha hecho cambio. O sea, empezaron con Jonathan Acuña y Sofía Guillén. Jonathan Sofía, luego como Sofía Antonio Rocío y ahora Rocío Ariel. O sea, rotaron todos los años. Básicamente solo Priscila Vinda se quedó por fuera de un puesto de jefaturas de fracción. Sí, y ahora, ¿quiénes están más en la carrera? Hablemos de las Bueno, están doña Vanessa de Paul Castro, quien ya sería, creo que la segunda vez que muestra interés de ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa, y que además recibió también esta semana el anuncio del Frente Amplio de que ellos podrían votar por ella, siempre y cuando sea un directorio de mujeres y de oposición. Lo cual complica la cosa, porque entonces no tener los votos de Liberación y no tener los votos del oficialismo, y eso suman 27. Correcto. Y el otro es, bueno, Rodrigo, ¿y quién más? Rosalía. Ah, sí, Nueva República postuló esta semana a doña Rosalía Brown, que ha sido la vicepresidenta del Congreso durante este tercer año, para ser presidenta bajo el argumento de que doña Rosalía puede llevar mejor las relaciones con el Poder Ejecutivo. Mira, gracias por hacerlo tan obvio. Exacto. Lo otro interesante es que el Frente Amplio anunció su anuencia a apoyar la candidatura de Vanessa Castro, a pesar de que el propio PUSC dijo, nosotros no hemos tomado una decisión y la informaremos oportunamente. Ahora bien, básicamente ella está corriendo por su cuenta. Ahora bien, me parece que aunque doña Vanessa pueda ser una buena presidenta legislativa de lo que he visto en el manejo de las comisiones regular, me parece que no es el nombre correcto dadas las circunstancias que está pasando. ¿Por qué? Porque sería la presidenta del primer poder de la República sancionada con la remoción de su visa por parte de Estados Unidos. De ahí, cosas que pasan. Voy a ver otra persona. O sea, no es personal, doña Vanessa, pero usted muy bien sabe que el puesto de la presidencia de la Asamblea pues representa a la Asamblea Legislativa en sí misma, no solo dentro del país, sino en muchos organismos internacionales de los que la Asamblea Legislativa forma parte, que le implican la necesidad de estar viajando, y el tema de que usted ahora no tenga visa pues va a ser un toque problemático, me parece a mí. Entonces creo que sería oportuno buscar otra persona. Por ejemplo, bueno, ya he mencionado varias veces a doña Paulina Ramírez, que ya tiene experiencia varias veces como diputada, es la que preside la Comisión de Hacendarios, el mismo, sin lo que quieren es poner un hombre, don Luis Fernando Mendoza ya fue presidente de la Asamblea Legislativa, preside excelentemente la Comisión de Relaciones Internacionales. Doña Melina, inclusive, que ella ya tuvo un puesto en el directorio, lo hizo muy bien cuando estuvo en el directorio. Lamentablemente, don Carlos Felipe no tiene la edad para ser presidente de la Asamblea. No, porque él ha manejado muy bien el plenario cuando le ha tocado, cuando se ha tenido que hacer cargo por ausencia de... Sí, pero no puede ser presidente. No puede ser. No puede ser presidente de la Asamblea, ni el vicepresidente. No le da la edad. Recordemos que el requisito son 35 años, si no me equivoco. Sí, 35 años. La misma edad que para ser presidente. Exacto. Los mismos requisitos. Lo otro que iba a mencionar es, Lucho, ¿qué pasaría si una diputada independiente es presidenta de la Asamblea Legislativa? No tiene ninguna... De hecho, sería algo positivo porque por lo general el presidente de la Asamblea no integra comisiones, salvo las plenas. Entonces, eso ya soluciona el problema de cómo hago con el tema de la
distribución de asientos con esta persona que ya no pertenece a ninguna fracción, o la pones en un puesto, la pones de presidencia de la Asamblea Legislativa, que ya por sí no implica que no va a estar en ninguna comisión. Exacto, pero bueno, eso con el tema del 1 de mayo, claramente todos los demás puestos del directorio van a depender. No, iba a mencionar otra cosa antes de hablar de esto. Chávez dijo cualquiera menos Arias. Puede ser Vanessa, inclusive. Esclavo a sus palabras, dice el dicho. Exacto. Lo que yo decir es que a pesar de que vos decís que Arias no le da a Pilar Cisneros hace 2 semanas, si no me equivoco, la 1 de abril, el último día de marzo, estuvo en el 8º mandamiento en Central Noticias, en OPA, y dijo que Rodrigo Arias tenía los votos para el... Sí, pero eso fue antes de que Nueva República postulara a Rosalía como... Bueno, igual Nueva República puede echar... Ahora, lo interesante, Nueva República siempre echa para atrás, pero recordemos la reelección del magistrado cuyo nombre no debe ser mencionado. El otro tema con esto es, recordemos que la elección es por rondas. Entonces, en algún momento, si ninguno alcanza los 28 en la primera ronda, van saliendo candidaturas y los otros partidos van a tener que decidir a quién van a apoyar. Sí, porque si al final no votan por alguno de los dos, se le suman al que tenga. Así fue como que va electo Eduardo Cruxen, que en paz descanse. No. ¿Quién no fue Eduardo? Cruxen no creo que fue antes, fue cuando no quisieron votar por Otón Solís. ¿Y contra quién estaba peleando Otón? Era un pastor, ¿no? Y no era Otón, no era... No, porque esa era la asamblea anterior. Era... el que se peleó. Avendaño. No, el que se peleó con Avendaño y el que se peleó con Justo Orozco, que se dejó el partido. Que la esposa era la vicealcaldesa de San José. No tengo el nombre en este momento. Son tantos partidos que ya ni me acuerdo. Exacto, pero bueno, pasemos al siguiente tema y ahorita en un segundo les busco el dato para no dejarlos con la duda. Hablemos del proyecto que aumenta la prescripción en los delitos de corrupción. Este proyecto, se lo habíamos mencionado hace algunas semanas, logró un acuerdo milagroso entre Nueva República y el Frente Amplio para que fuera dispensado de trámite y aprobado. Nueva República estaba en contra porque ellos tenían un proyecto similar que ya estaba en comisión y que tenía las penas de 30 años. Creo que originalmente el de Ariel eran penas, aumentar el plazo de prescripción, no las penas, perdón, a 25 años. Al final se acordó subir el plazo y aprobar el de Ariel, que ya estaba dispensado de trámites. Sin embargo, digamos, hay gente... Y de hecho el de Nueva República se archivó esta semana por vencimiento del plazo. Era Gonzalo Ramírez. Exacto. Si no me equivoco, fue Gonzalo Ramírez el que quedó electo de esa forma. Pero bueno, regresando al proyecto, alguna gente dice que este proyecto es para que los delitos de Chávez no venzan en un menor plazo, pero recordemos que las leyes no son retroactivas en lucha. Entonces, ¿cómo funciona en este caso? ¿A qué delitos aplicaría esto? ¿A todos los que se dan a partir de que la ley es aprobada? ¿O los que ya están en investigación les aplica el plazo que existía previamente? Correcto. Entonces, no. Le aplica a todos los delitos de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y a los delitos del título 15 del Código Penal, relativo a los delitos contra los deberes de la función pública. Entre ellos están el enriquecimiento ilícito, la concusión, sobreprecio irregular. A la selección de delitos que puse en el barra de prensa de ese día no fue aleatoria, fue adrede. Concusión, porque para los que no saben o no se han dado cuenta, o sí, ya todo el mundo lo sabe, este lunes el fiscal general, fue este lunes, ¿no? Este lunes. Deberíamos haber hablado de eso, no lo metimos en la lista de temas. Este lunes el fiscal general presentó una acusación ante la Corte Plena en contra del presidente Rodrigo Chávez por el delito de concusión contra él y contra el ministro de Cultura, don Jorge Rodríguez. Entonces, ahí va ese delito, concusión, sobreprecio irregular, o la doña Marta, pago irregular de contratos, o la doña Marta, tráfico de influencias, soborno transnacional, cohecho, peculado, malversación y prevaricato. Prevaricato es emitir resoluciones contrarias a la ley. Se aprobó con 41 votos a favor, ninguna en contra, y no fue finalmente a consulta a la sala. Por eso se logró aprobar en segundo debate. Son en total, según el conteo que yo hice de las dos leyes, 41 delitos a los que ahora tienen este plazo de prescripción de 30 años, siempre haciendo a la salvedad, como dijimos la vez pasada, advertencia que hizo atinadamente doña Gloria Navas, de que hay otras normas del Código Penal, procesal penal, que acortan los plazos de la prescripción, especialmente el de la indagatoria.
Una vez que un funcionario público sospechoso de alguno de estos delitos es indagado, el plazo de prescripción se reduce a la mitad y por ende serían 15 años, que sigue siendo una suma más considerable, pero eso está ahí y también debería modificarse. Exacto. Ahora aprovechemos para que mencionaste la acusación que se presentó contra el presidente de la República. Lo que vamos a hablar es qué es lo que tiene que hacer la para Asamblea. explicar cuál es el proceso para levantar la inmunidad. Primero, recordemos, no, aunque le llamamos inmunidad, lo que hay no es una inmunidad, lo que el presidente tiene es un fuero de improcedibilidad penal. Exacto, lo que significa que no se le puede juzgar sin que antes la Asamblea tome el juicio político de decidir si se le levanta o no la inmunidad. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, ahora se presentó la acusación, la Corte Suprema de Justicia tiene que valorar que esa acusación cumpla con los requisitos de ley y además que hay unos microprocesos allá en lo interno de la Corte, que es que se designa un magistrado de la Sala Tercera como instructor de la acusación, o sea, la revisa, redacta un informe de recomendación que va al Tribunal de Corte Plena, que es Corte Plena, pero en sesión de tribunal, que es privada, y ahí por mayoría calificada, entonces serían 18 de los 22, 17 de los 22, tiene que votarse si se acoge la acusación que presenta el fiscal y se acusa al presidente, o se rechaza. Y entonces se le devuelve el expediente al fiscal para que o arreglen las cosas o desestime. O pida la desestimatoria, que la desestimatoria se pide en Sala Tercera, no por... Ahora, después de que la Corte... Si la Corte acusa, ajá, la Corte es la que acusa, imputa pues en este caso. El expediente pasa a la Asamblea Legislativa con una solicitud del levantamiento del fuero. Correcto. En la Asamblea Legislativa se tiene que crear una comisión especial integrada por 3 miembros, la cual tiene que recibir en audiencia al acusado, a su abogado, y creo que también puede recibir, recibe el expediente también. Esas sesiones son confidenciales. Mentira, esas no, ya no son confidenciales, qué dicha. Esa la ganamos nosotros. Eso no, es que la que le hicieron a la defensora de los habitantes sí fue confidencial bajo el argumento de es un procedimiento disciplinario laboral, porque nosotros somos los jefes de ella, entonces no le aplica la regla de la publicidad y yo. Son unos cabrones, pero bueno. En este caso no es lo mismo. La comisión rinde un informe al plenario y el plenario por mayoría calificada, 38 votos como mínimo, tiene que decidir si le levanta la inmunidad. Ahora, muy importante señalar, la decisión de levantar la inmunidad es una decisión política, porque el juicio, digamos, el jurídico lo hace la Corte. La Sala Tercera, porque se le levanta la inmunidad, entonces el caso se presenta ante la Sala Tercera y la apelación es ante la Corte Suprema de Justicia. Pero la Asamblea puede decir, no me parece oportuno que se le juzgue en este momento en ejercicio por este delito en específico. Y en ese caso, la investigación no se archiva, sino que una vez que Chávez pierde la inmunidad por dejar el cargo, pasa a la vía ordinaria. Ahora, importante. Ha habido un debate de si se puede renunciar a esa inmunidad. Han salido varios abogados diciendo que no. Yo lo único que quiero recordar es que ha habido, la inmunidad que tienen los diputados en términos de improcedibilidad penal es la misma que tiene el presidente. Es similar, ajá. Es la misma. No es la misma, pero similar. Ok. Primero que nada, ya se había acusado a un presidente en ejercicio, se acusó a Carlos Alvarado por el tema UPAD. Correcto, ese caso nunca pudo llegar a juicio porque nunca se llegó a la solicitud de levantamiento de la inmunidad. Lo acusaron al final del mandato. Exacto, fue en febrero del 2022, entonces yo creo que la Corte esperó a tirarlo a la vía ordinaria porque no valía la pena levantarle la inmunidad para después iniciar un proceso en mayo, una vez por la vía ordinaria. Y hablando de esperar, seguro que ese proceso ni siquiera ha iniciado porque una vez que regresó a la vía ordinaria, el fiscal general dijo, bueno, ahora podemos indagar a la persona porque al presidente no se le puede indagar. Entonces, habiendo vuelto a la vía ordinaria, fue como, bueno, podemos regresar a la etapa de investigación, indagar y presentar nuevamente el caso. No ha sido presentado hasta el momento. Sí. Y hablando de esperar, yo estoy seguro que la Corte Plena va a esperar a que la Asamblea nombre la persona que va a sustituir a Jesús Ramírez como magistrado de la Sala Tercera. Dudas. Dudo que lleven a juicio a un presidente o decidan este tema con magistrados suplentes. Que en todo caso me parece que la Sala Tercera tendría que inhibirse cuando decidan esto.
Mira, supongo que tienen que meter suplentes, pero no... Porque dice, la sala tercera la que lo va a juzgar, como van a poner a un magistrado que es el que va a decir, mira, sí, puede ser que debería acusársele y pedirse que se le levante la inmunidad. Y esa es la misma persona que lo va a juzgar, no creo. Creo que sí tiene que meter suplentes. Creo que eso... Supongo que como cuando hay un tema que se sabe que va a ir a la sala, a consulta de la sala propietaria se sale y los dictámenes se rinden sin que ellos estén Pero bueno, estoy seguro que van a esperar. Si la asamblea levanta la inmunidad, desde Amay lo explicó. O sea, la tercera hace el juicio, si es que sigue siendo presidente o tiene inmunidad. Correcto. Y una eventual apelación la hace la Corte Plena. Ya ahí, esa es la última instancia, ellos no tendrían casación. Tienen un proceso de dos instancias. Pero bueno, eso con este tema. Estamos. Sí. Nada más que aclarar. Hay unas preguntas ahí que nos dieron sobre este tema, pero las evacuaremos en la sección. Pasemos al siguiente tema, que es el problema. No. Nos metimos con los delitos estamos con los delitos de corrupción. De corrupción. Se me olvidó mencionar que Ariel Robles es nuestro diputado de la semana por este motivo. Por la aprobación del proyecto y por lograr la negociación con Nueva República para conseguir los votos y que el proyecto se aprobara, a pesar de que su efecto no es inmediato, como algunas personas quisieran, que le aplique todo lo que ha hecho Chávez hasta ahora, hasta que el presidente lo firme y se publique en la Gaceta, va a hacer que a partir de ese momento todos los delitos que se cometan tendrán el nuevo plazo de prescripción. Ahora sí, pasemos al tema sobre la asistencia. Lucho. También nos falta un tema. Jesucristo. De la reforma constitucional del tema de pensión que se archivó esta semana. Cierto, hablemos sobre eso. Hablemos de eso antes de que Maya haga su rant previo a la sección de preguntas. Esta semana se votó finalmente la admisibilidad de la reforma constitucional que presentó el oficialismo para eliminar de la Constitución la prohibición de hacer referéndums en materia de pensiones. Este proyecto tardó 3 años en llegar a la votación de admisibilidad. Recordemos que las reformas tienen un procedimiento agravado, que es leerse 3 veces en un día miércoles distinto, y la asamblea se tomó 1 año completo para hacer cada lectura, y después de ser hecha la tercera lectura se abre la discusión por el fondo. Agotada la discusión por el fondo, se hace una votación para determinar si la reforma es admisible, en el sentido de si se manda una comisión especial que se va a encargar de estudiarla por 20 días hábiles. Esa comisión rinde un dictamen al plenario, afirmativo o negativo, y luego el plenario vota sobre la reforma. En este caso, la reforma ni siquiera pasó a la etapa de admisibilidad porque la mayoría le dijo no al proyecto y por ende se mandó al archivo. Este proyecto, a diferencia de lo que andan diciendo, Pilar y los troles del gobierno, no era un proyecto sobre las pensiones de lujo. Ese proyecto apenas está iniciando su trámite en la asamblea. Este proyecto era para hacer un cambio a la Constitución que, mira, de todas maneras ese proyecto no hubiese podido llevarse a un eventual referéndum durante este gobierno. Porque ya pasó el plazo. Porque primero que nada ya vienen las elecciones. Sí, ya el 1 de agosto estamos... Y en todo caso, sí, exacto. Y, o sea, tendría que votarse, primero ya no da para que se votara en primer debate de primera legislatura, los 2 debates que tienen que darse de primera legislatura, de aquí a mayo, no da, porque hay una semana de vacaciones por Semana Santa. Y luego, después de que se votan en primera legislatura, hay que esperar 1 año más, una legislatura más, de gobierno. Exacto, y hubiera caído un gobierno distinto. Entonces, más allá de eso, no había ningún tipo de urgencia y en todo caso este proyecto no obtenía ningún tipo de viabilidad. Correcto. Ahora sí, pasemos a los problemas con la asistencia. Hay 2 problemas que tenemos. Primero, que es un problema que tenés vos. Esta semana volvió a haber una ruptura de quórum. No se pudo aprobar el proyecto en segundo debate para que el ROP se pueda entregar por completo a las personas que tengan enfermedades terminales o graves. La sala ya ha dicho en estos casos que las operadoras deben entregarle a la persona el dinero completo de lo que tiene en su pensión porque claramente está en una situación extraordinaria. Y la ley lo que hace es arreglar esto. No se pudo votar el proyecto porque nuevamente se rompió el quórum. ¿Cuántas rupturas de quórum y sesiones perdidas llevamos este mes? Bueno, este mes no, en los últimos 30 días, con 4 ya. 2 o 3, 4. ¿No? Digo, yo tengo por lo menos 4. Vos querés hablar de asistencia, tendrías que tener ese dato a la mano. Ya, Lucho.
Lo otro que iba a mencionar fue que la semana pasada, sobre la asistencia, no mencionamos quiénes fueron los más ausentes en la Asamblea Legislativa durante el mes de marzo. Claramente, Carolina Delgado lideró sus ausencias, pero estaba muy ocupada para conseguir 3,000 votos en la Convención de Liberación Nacional. Gilbert Jiménez también estuvo ahí. Tuvo 5,000 según el último corte. Bueno, ahí, 2,000 más de los que yo esperaba. También estuvo por ahí Gilbert Jiménez, Sofía Guillén, que tiene ausencias por su embarazo. Y ya les digo que más estaba Leslie, que llega a firmar y después se va a votar. Y se va para no votar. Sí, llega, firma, le pagan la dieta y se retira. La Pedriña. Exactamente, la Pedriña. Un segundo. Luz María Alpizar, que estaba incapacitada en múltiples ocasiones y otra vez nuevamente incapacitada porque se cayó, se le zafó una tabla del plenario. El mueble de la mesa del directorio tiene unos paneles de madera, o sea, aquí a donde nos sentamos abajo, al final del mueble está un panel de madera. Ese panel se cayó, se soltó y le cayó en la pierna. Pero sí, doña Carolina Delgado, de las 18 sesiones que hubo en marzo, estuvo ausente en 12. Wow. Y don Leslie Borges, de las 97 votaciones que se hicieron en marzo y que Lucho registró, no estuvo presente en 64. La más ausente fue Carolina, quien no estuvo presente en 84, así que los días que llegó, firmó y se fue. Hablando de Leslie, ayer pasó algo muy raro en la sesión del jueves. Dígalo. Leslie le cedió 1 minuto de tiempo a Ariel Robles para que diera control político. Bien raro. Que fue en el discurso donde Ariel le dijo al presidente, usted no es, nunca será, ni se compare con Juanito Mora. Y Leslie fue el que le dio el tiempo para que hiciera ese discurso. Claro. El otro problema que tenemos con la asistencia, que quiero señalar aquí públicamente, es que la Asamblea Legislativa decidió modificar la forma en que registra la asistencia. Antes, en el acta, venía la lista de los nombres de las personas presentes, en formato editable en tabla, que uno lo podía buscar fácilmente. Ahora decidieron escanear donde los funcionarios marcan si están o no están. Lo cual genera un problema para quienes llevamos asistencia de la Asamblea Legislativa. Para él. Exacto. Entonces, por favor, regrésenme la tabla. Ya me dijeron que no la van a regresar. Son unos incompetentes. Pero bueno. Por último, antes de pasar a las preguntas, Lucho, hubo un pleito en la comisión para dictaminar el proyecto de los médicos. Vos pediste meter este tema, así que decime. Sí, porque hubo un zafarrancho y no... el conflicto se dio entre la diputada Montserrat Ruiz y Lucho, Daniela Rojas y... Katy Rivera, María Marta Carballo, Daniela Rojas y Sofía Guillén. Ok, ¿y por qué fue el que se dio el pleito? A ver, este proyecto de ley de médicos especialistas está en la Comisión de Asuntos Económicos. Por alguna razón que yo no comprendo, el FA y Liberación sostienen que este proyecto debería haberse tramitado en la Comisión de Asuntos Sociales. Me parece que cualquiera de las dos comisiones, número uno, era competente para conocerlo. No veo ningún tipo de problema ahí. Pero bueno, este proyecto del PUSC se llama Fortalecimiento a la Salud Pública. Es el expediente 15. A grandes rasgos, lo que pretende es una declaratoria de inopia de médicos especialistas en el país, lo que permitiría la contratación acelerada de médicos especialistas extranjeros, a los cuales todos sabemos que el Colegio de Médicos de Costa Rica les pone N cantidad de trabas para no incorporarlos. Entre las medidas que se expone el proyecto se encuentra la exoneración del proceso del CONARE para la homologación de los títulos médicos extranjeros, porque toda persona que haya estudiado en el exterior y quiera convalidar su título aquí en el país tiene que hacer el trámite a través de CONARE, y trámite que entiendo que no es barato en todo caso. No sabría decirte el costo. Y también dispone una incorporación rápida al Colegio de Médicos más la contratación directa por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social para que se incorporen a trabajar. Entonces, número uno, ha habido un pleito sobre por qué ese proyecto se mandó a la Comisión de Asuntos Económicos y no a la de Sociales. Y también ha habido un pleito, digamos, porque el Frente Amplio y Liberación, o al menos sus dos diputadas que están ahí, están en contra de flexibilizar tantos requisitos para la contratación de médicos extranjeros. Llegó un punto en el que doña Sofía Guillén los comparó con carniceros y dijo, aquí la gente pobre y la van a operar carniceros en la caja. Entonces doña Daniela y doña Montserrat, doña Daniela y doña María Marta
se ofendieron mucho por ese comentario y al finalizar la sesión, que el proyecto se dictaminó, empezaron a gritarse fuera de micrófonos. Ese fue el video que se Ese fue el video que se viralizó, exacto. Pero ahora, esto... la diputada de la República que estaba presidiendo ese día, doña Olga, apagó todos los micrófonos, entonces no se escucha, aunque había un asesor del Frente Amplio grabando. Pronto saldrá el video y veremos qué se dijeron. O no. O tal vez. Pero había alguien grabando. El tema es que entonces ya este proyecto salió de comisión. Eso sí, el FA y Liberación anunciaron que lo van a bloquear con mociones. Pero bueno, pasemos a la sección favorita del público, que es Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en los comentarios en YouTube, Spotify o al correo may@delfino.cr. La primera pregunta es de Javier Murillo, que son 2. La primera es: ¿cuándo nace y con qué propósito existe la inmunidad en cargos políticos? Y si creemos que se llegue a eliminar algún día. A ver, el origen histórico es, esto se creó en el Reino Unido, en el sistema Westminster, y era originalmente la inmunidad contra el arresto de los miembros del Parlamento. De hecho, todavía la tienen. Y esa es la inmunidad que, digamos, ha expandido a prácticamente casi la gran mayoría de los países del mundo, solo que se ha modificado de cierta manera para extenderla a otros cargos públicos y otro tipo de inmunidades, como la que tenemos acá en Costa Rica, el fuero de imposibilidad y la penal. Responsabilidad parlamentaria. Es que el origen en realidad es ese, la irresponsabilidad parlamentaria. Lo que pasaba es que en aquel entonces se ideó para que el diputado puede hablar sin que lo arresten, digamos. Correcto. Que nadie lo pueda detener. Que el rey no lo mandara a arrestar para cortarle la cabeza. Básicamente aquí es que no lo puedan juzgar por lo que dice en el ejercicio de sus Acá funciones. tenemos 3. Correcto. La inmunidad contra el arresto de los diputados, la inmunidad contra el procesamiento por lo que digan los diputados, la irresponsabilidad parlamentaria, y el fuero de imposibilidad penal que tienen los diputados, los ministros, el presidente, los vicepresidentes, los magistrados, etcétera, etcétera. Correcto. Ahora, si creemos que se llegue a eliminar, yo no creo que se debería eliminar. De hecho, como les digo, muchos países los tienen. Chile tiene Chile tiene un sistema idéntico al de nosotros. La Corte Suprema hace el filtro de admisibilidad. Correcto. Para mí el filtro de la Corte de admisibilidad es necesario, y el filtro político de la Asamblea Legislativa también me parece necesario. El problema aquí es que en los casos nunca llegan a conocerse en el periodo en que la persona está en el ejercicio de sus funciones, y por eso solo tenemos 2 acusaciones contra presidentes en ejercicio hasta la fecha. La otra parte tiene otra pregunta, y es si en aras de eliminar los partidos taxi es razonable plantear un mínimo de militancia para las candidaturas presidenciales que propongan, o si eso no es posible. No, porque por la elemental razón de que un partido primerizo, nuevo, no podría presentar un candidato a presidente, porque no tendría militancia. Exacto. Eso genera un problema. Ahora, el Tribunal Supremo siempre ha sido pro participación. Ahora ha dicho cada partido debe definir sus propios requisitos. Sí. Ahora bien, y ese es el problema, justamente. En todo caso, si se instaurara ese requisito por ley, lo que harías es precisamente para saltarte ese requisito, es incentivar aún más la creación de partidos nuevos, porque serían los que estarían exentos de cumplir un requisito de militancia. Exacto. De sus candidatos. Antes de que sigas con la siguiente, lo que nos pregunta Diego es que a raíz de ese tema de las actas, que ahora le meten en registro en papel, que por qué no metes un amparo. Me comprometo a revisar la ley de acceso a la información pública, a ver si eso violenta la orden de que los datos tengan que ser abiertos propiamente. Pues, editables es lo que necesito en este momento. Sí. Trabajable. Voy a ver si la ley te protege en eso. Esperemos que alguien me proteja, porque mi trabajo de tener que pasar esa lista a mano, nadie me lo paga. Bueno, mentira, sí, Diego me lo paga. En fin. Qué lindo el drama. Ojalá tuviera que meter 20 millones al día. Manuel Sánchez nos pregunta: ¿qué pasa si Chávez renuncia a la presidencia para ser diputado? Enfrenta el juicio, se postula para una diputación, la gana, obtiene la inmunidad, pero el proceso sigue abierto. Lucho. ¿Otra vez? ¿Qué pasa si Chávez renuncia a la presidencia para ser diputado? Pierde la inmunidad. Y queda electo diputado. La recupera.
Lo que pasa, recuperan el momento en el que es declarado diputado lo que electo pasaría en la Suprema táctica es un problema porque entonces el caso actual pasaría a la vía ordinaria y luego otra vez y una vez que gana la inmunidad vuelve a tener que regresar a la vía extraordinaria y tendría que tener un nuevo levantamiento de inmunidad por el mismo caso. A menos de que se haya ya fijado, a menos de que se hayan precluido ya las etapas previas al juicio. Okay. Lo otro importante señalar sobre la inmunidad es que la inmunidad es, a pesar de lo que diga el abogado del presidente, la inmunidad es para el caso específico, no es como renuncio y me caen todas las causas encima. Porque la asamblea lo levanta para el caso en específico. No lo levanta y a partir de ahí ya no tienes la improcedibilidad. Sí, ahora bien, mi tesis es que si se renuncia, eso depende de cómo se redacte la renuncia a la inmunidad. Y renuncio para Exacto, tiene que decirlo, tiene que decirlo específicamente, porque si hace una renuncia genérica total, eso sería un error. Sí, tome, 95 causas en su contra. Ahora, Israel Vallejos nos pregunta, ¿cuál paso del proceso legislativo va al proyecto de ley para promover la transición energética en el sector combustibles? Este proyecto está en comisión, si no me equivoco, y no ha sido dictaminado todavía. El 24.07. Me imagino que está en la Comisión de Ambiente. Sí, es un proyecto del diputado Manuel Morales, si no me equivoco. No, ya está dictaminado. ¿Está dictaminado? Bueno, está dictaminado. Ya dictaminó, quemó el primer día de mociones 137 y está en el periodo de recepción de mociones de segundo día. Sí. La comisión terminó de ver las mociones en abril, el 3 de abril, de hecho. La última versión actualizada del texto del 8 de este mes. Y a partir de ese momento se pueden... No, tiene que anunciarse en plenario. Okay. Se tiene que meterse en la agenda de posposición para que Arias diga... se han presentado nuevas mociones vía artículo 137. O sea, está en trámite de mociones. Ok, Dani nos pregunta, Sinalevi es una plataforma de consulta, sin embargo, ¿cómo surgió? ¿Fue una colaboración internacional? ¿Cómo se podría mejorar? Para quienes no saben, Sinalevi es la plataforma de la Procuraduría General de la República, donde están todas las leyes, todos los decretos, están también los reglamentos, básicamente todo lo que son normas jurídicas está en Sinalevi. Toda la legislación vigente está ahí. Sí. El Sinalevi es el Sistema Nacional de Legislación Vigente, esas son sus siglas. Joder. Pero el nombre correcto se llama, del sistema como tal, es el Sistema Costarricense de Información Jurídica, el SIG. Forma parte del proyecto Informática Jurídica del Programa de Modernización de la Administración de Justicia, que se desarrolló mediante un contrato de préstamo entre el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Gobierno de la República de Costa Rica en el año 1995 por $11.200.000. Entonces, ustedes se meten a ver esa página, que además pasa cayéndose a cada rato, y ustedes la ven y ustedes dicen, eso costó $11.200.000. Esa página, yo digo, el tema es que de 1995 y todavía se ve como si fuera 1995, pues no ha recibido ninguna... No recibido servidores, son de 1995. Lo único que hacen es que meten la información nueva, pero se ve exactamente igual. Tiene múltiples problemas, pero es funcional, pero es que no es fácil de usar, no es intuitiva, no es amigable con el usuario. Para nada. Hay muchas cosas que se le podrían cambiar. Un dato importante cuando uno revisa... Ocupamos el préstamo internacional. Algo importante cuando uno revisa Sinalevi es asegurarse siempre que está en la legislación vigente. Sí, porque cuando ustedes buscan, ¿sabes? Lo más fácil, cuando necesiten buscar una ley, si se saben el número de la ley, lo ponen en Google sin ningún tipo de puntos. O sea, si la ley es la 10.500, ponen 10.500 en Google sin punto, les va a salir, bueno, y si, para que sea más fácil, 10.500 PGR, les va a salir el primer resultado Sinalevi. Sin embargo, si son leyes viejas, pongamos un ejemplo que todo el mundo conoce, la ley 7.600, que se ha reformado varias veces. Intuyo yo que se ha reformado varias veces. La ley 7.600. Puede ser que el primer resultado que le salga en Google o el resultado que sea el que ahorita tiene y no es el más vigente. Entonces tienen arriba, después del nombre, antes del nombre de la ley les va a decir usted está en la versión tal de tal. Correcto. Si es que entonces usted está en una versión desactualizada. Si usted está en la versión vigente, le va a decir usted está en la última versión de
de esta ley. Exacto. Y tenemos cosas anecdóticas como la que nos vamos a topar ahorita, que respondamos otra pregunta adicional sobre que involucra el Sinalevi. Yo borré esa pregunta porque me dijiste que la respondiera por escrito. Ah, Pero bueno, me arrepentí. Ricardo Cabeza nos pregunta, que vive en Europa, ¿se puede hacer el proceso de cambio de domicilio electoral en el extranjero desde Costa Rica? ¿Qué documentación tiene que aportar? Lucho se niega a responder esta pregunta. No, pero o sea, la pregunta es, él estando en la Viene a Costa Rica. Ajá. ¿Qué tiene que aportar para hacer el cambio en el domicilio electoral? Lucho se niega a responder esta pregunta porque dice que no está vinculada con la Asamblea Legislativa. Sin embargo, yo voy a hacer el servicio público de contarles que si ustedes viven en el extranjero, no importa si están en el extranjero o en Costa Rica, o van a estar en el extranjero permanentemente, pueden hacer el trámite para cambiar su domicilio electoral al extranjero en línea. Eso se hace en la página del Tribunal Supremo de Elecciones. Se requiere nada más una fotografía, una firma y tomarle una copia de su huella digital con tinta en un papel y se escanea. Eso de rayarte el dedo con lapicera. Algo, básicamente. Ese trámite se hace en línea. Para el traslado de domicilio electoral estando en Costa Rica, dentro de Costa Rica hay que ir a la oficina más cercana del Tribunal Supremo de Elecciones. Un dato importante es si ustedes lo cambian y hay segunda ronda, el domicilio no se puede cambiar entre primera y segunda ronda. Entonces, por ejemplo, si ustedes viven en Europa, van a estar en Europa o donde sea. Roma es el mismo. Donde sea en febrero. Pero en abril ya van a estar de vuelta en Costa Rica. Ustedes tienen que escoger en cuál de las dos van a votar. O sea, si votan en primera o en segunda. Porque no pueden, después de primera ronda, cambiar el domicilio electoral. Exacto. Y eso se hace en línea. Hay un proyecto de ley del diputado Gilberto Campos, si no me equivoco. ¿No debería ser? No. Puede ser de Gilberto, ahorita me fijo. Era alguien del PLP. Exacto, para que el traslado del domicilio electoral dentro de Costa Rica también se pueda hacer en línea y no haya que ir a las oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones. Otro dato importante para la población, el 30 de septiembre es el último día para hacer el traslado de domicilio electoral, porque el 1 de octubre es el padrón. Okay. La siguiente pregunta es Nacho Sandí, que nos dice, ¿hay alguna bancada proponiendo eliminar la ley de usura? La hubo, don Jorge Dengo presentó un proyecto de ley que ya se archivó. Doña Daniela Rojas del PUS tiene un proyecto alternativo para reformar solamente el tema de los microcréditos, que todavía está en comisión. Dwayne nos pregunta que tiene dudas con la ley del espectro radioeléctrico, si eso incluye el cable, o sea, si paga alguna cablera, ¿eso le afecta? No. No, es nada más para el espectro, literalmente. Todo de hecho, por eso a las televisoras como tales, a Teletica, les vale 3 hectáreas perder la concesión del espectro radioeléctrico, porque sus principales clientes son por televisión por cable y ahora la internet. Correcto. Randall Tapia nos pregunta si el proyecto de ley del diputado Francisco Nicolás aplica para las deudas de Hacienda. Este es el proyecto para que la prescripción de deudas sea automática. Lucho. Esa pregunta la entendemos May y yo de maneras distintas. Número 1, May la entendió de las deudas de Hacienda con la caja. De las deudas de Hacienda en general, las que tenga el Estado. La respuesta es no. Porque el Estado tiene deudas, como el ICT, que al parecer le tiene el perro amarrado a la municipalidad de Nicoya, era. Creo alguna municipalidad de Guanacaste le dé 32 millones de colones en impuestos. Vamos a mandar a preguntar por qué. De nuevo, a mí el tema de que el Estado se pague impuestos a sí mismo me parece una estupidez, por más que haya razones que lo justifiquen. Pero bueno, para las deudas de uno con Hacienda, no. Para los otros civiles con Hacienda, no, porque eso se regula en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Correcto. Para las deudas de Hacienda con la caja, no, porque eso también se regula con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. ¿Y qué otras deudas pueda tener Hacienda como esa con la municipalidad? No, porque para eso necesitarías una ley de condonación de impuestos municipales. Correcto. Entonces, en síntesis, el proyecto de Francisco no toca nada de eso porque lo que modifica es el Código de Comercio. Y el Código de Comercio regula las relaciones mercantiles privadas, no públicas. Aquí nos preguntan, ¿han habido proyectos que traten de lidiar con la tasa de fertilidad en Costa Rica? Es decir, que den incentivos para tener hijos. No. No hay ningún proyecto. En otros países se ha tratado, pero en ninguno ha sido exitoso. Ciertamente, a ver, lo que en Japón no funcionó. No, Japón sigue teniendo una tasa casi tan baja como la nuestra, más baja todavía.
Sí, había lugares o países que estaban... Hay un montón de países donde yo conozco que hay incentivos Los por países hijos, nórdicos. hay exoneraciones fiscales, hay países, digamos, en Alemania se da el Kindergeld, que es el dinero a los padres que les da el Estado por tener hijos, o sea, mensualmente. Y eso. Eso es lo que existe, pero no, o sea, ciertamente el tema económico es uno de los principales factores que reduce que las parejas o las familias o las personas no quieran tener o estén teniendo menos hijos. La mejor forma de incentivarle a tener hijos, yo diría, sería mejorando el costo de vida de este país, pero No solo el costo de vida, es que necesitamos jornadas laborales más cortas para que los padres puedan pasar tiempos con sus hijos, porque los primeros meses y años de vida son los más importantes en el desarrollo de todo infante. Número 2, se necesitan opciones de cuidado amplias, accesibles, no limitadas como las que tenemos acá, dado que la red de cuidados se ha estado debilitando. Número 3, necesitamos un sistema educativo público verdaderamente de calidad, porque ¿quién quiere tener un chiquito que va a tener que ir a educarse a una escuela pública que está cayéndose a pedazos, o donde no hay profesores que quieran dar clases, o etcétera, etcétera? correcto. Digamos, en este momento el país tiene todos los factores posibles habidos y por haber para no tener hijos. Para desincentivar que las personas quieran Exacto, reproducirse. incluyendo créditos fiscales para los trabajadores independientes de ¿qué? 2,000 colones por tener un hijo al año. Correcto. ¿Qué clase de incentivo es ese? La siguiente pregunta es de Ronald Hernández. La puedes leer vos porque es para mí. Top 5 malas ideas del PLP desde que se le fueron las diputadas. Ese es una pregunta imposible de responder porque el PLP desde que se fueron las diputadas el 6 de marzo solo ha presentado 4 proyectos. Entonces, los 4 son malas ideas básicamente. Una es el de eliminar las consultas públicas al Tribunal Supremo de Elecciones. Hay un benemeritazgo para Samuel Robinsky y está la reforma al reglamento para no perder las potestades. Para castigar a las diputadas que se les Para fugaron. castigar diputaciones independientes, y hay un proyecto de ley para fortalecer la gestión de las asadas y garantizar la libre elección de miembros en su junta directiva, que ese es de FENSAC, si no me equivoco, y es un proyecto municipalista. Ciertamente las asadas tienen muchos problemas, dudo que este sea el proyecto para resolverlos, así que lamentablemente no te puedo dar una lista de 5 porque solo han presentado 4. La siguiente pregunta es, ¿existe algún órgano estatal que haga la función que ustedes hacen con este podcast, Lucho? No. ¿Ustedes creen que si existiera estaríamos en el podcast? No. A ver, la Contraloría analiza eficiencia de las instituciones públicas, Correcto. pero yo nunca le he visto referirse a la eficiencia de la Asamblea Legislativa. El estado de la gestión es una evaluación de la gestión, pero también es un informe anual, digamos. Y lo voy a decir acá lo que yo le dije a Trilce por privado esta semana que estábamos conversando en la noche. A veces los investigadores del Estado de la Nación escriben como para ellos mismos. Correcto. A veces son informes muy técnicos que no pueden ser entendidos por la Población en general. por la mayoría de la población. Entonces, esta pregunta, no creo que sea... Esta pregunta tiene una segunda parte. Lucho, ¿no has considerado lanzarte a diputado? Se necesitan más personas como Lucho en la ¿Por qué Asamblea. la cuento 2 veces? No. Es que son 2 preguntas. La primera era lo que hacemos y la segunda es si quieres ser diputado. Es que te saltaste la segunda pregunta de Ronald. Porque ya. era una para vos y una para mí. Ya casi regresamos a esa. Lucho, ¿quieres ser diputado? Me lo han dicho varias veces, no gracias. Yo voy a ser completamente sincero con ustedes. Lucho carece de las... Es más, Lucho tiene un problema para ser diputado y es que tiene intolerancia a las necedades y a la estupidez, y ambas abundan A la inutilidad. en la Asamblea Legislativa. La pregunta de Ronald para vos era, ¿cómo podría la Asamblea Legislativa mejorar su imagen pública? Lucho. Es que la pregunta da risa. A ver, yo creo que eso no es posible porque en todo caso el fenómeno, como lo dije en el chat, el fenómeno de que los poderes legislativos sean mal evaluados por la ciudadanía no es un fenómeno exclusivo de Costa Rica, es global. Y sí, es global, entonces no creo que no es un problema que tengamos que solucionar propiamente acá. Yo he visto que en Perú, por ejemplo, es como el 3% de aceptación popular lo que tiene Ahora, la Asamblea Legislativa. Yo lo que voy a señalar es que la única forma en que la Asamblea puede mejorar su imagen es que los partidos mejoren su forma de elegir
congresistas y su relación con la ciudadanía, y de ahí... Es que, a ver, un órgano deliberativo y combativo, como es la naturaleza propia de la Asamblea Legislativa, jamás va a tener una buena reputación porque es en sí mismo divisivo. Correcto. O sea, la única forma de que una Asamblea Legislativa tenga buena calificación es que todos hayamos votado por escoger las mismas personas y estemos felices con ellos. El Salvador, sí. Eso. Sin comentarios. Listo. Y una última pregunta que no podemos responder es un recuento de las promesas de campaña de Chávez y cuáles ha cumplido. Necesitaría... A ver, ustedes deben... para- ustedes, ni siquiera un programa entero por la elemental razón de lo siguiente. Ustedes tienen que recordar que el plan de gobierno de Rodrigo Chávez, el primero y el oficial que presentó, ¿era qué? ¿En 3 páginas? ¿Una cosa así? eran 20 páginas. No, esa fue la segunda versión. La segunda versión. Era un documento salido. Eran 20. Era un documento el segundo era de 120. De hecho, primero para era salir 20. del paso, así que digamos, o sea, no. En todo caso, me parece que el semanario hizo un seguimiento de eso para mayo del año pasado. Es posible que en mayo Es salga proba- otro. es probable que salga otro ahí, pero de ahí sí, o sea, la gente votó por escoger a alguien que no hizo promesas concretas. Voy a bajar el costo de la vida. Eso es una promesa que no se Son cumplió. filiador. Eso es una promesa no cumplida. En fin, eso es todo con las preguntas de esta semana. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en los comentarios en YouTube, Spotify o al correo my@delfino.cr. Pasemos a la sección preferida de esta semana, que son las mejores y peores ideas de la semana. Han estado calmados. Es decir, que la cantidad de proyectos que han presentado se ha reducido. El promedio antes era 15 proyectos a la semana, estamos en 7 en estas durante los últimos 30 días. Yo quiero mencionar 2 propuestas malas de esta semana, Dale, ¿cuál quieres mencionar? presentadas por las 2 mismas personas. Dale. Los 2 diputados del oficialismo, Daniel Vargas Quiroz y doña Paola Nájera Barca, que presentaron 2 proyectos de ley diferentes para que los rectores de las universidades públicas y la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social tengan que rendir informes a la Asamblea Legislativa. Supongo que la misma forma que lo hacen ahora el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central, el honor en el plenario. Correcto. Por Dios. A ver, y así ustedes quieren mejorar la imagen de la Asamblea. Yo no tengo ningún problema con que presenten los informes, me parece innecesario que se haga en el plenario, 1, y 2, me parece completamente irracional lo que están pidiendo, porque tiene una lista de requisitos de lo que tienen que incluir el informe y 20 minutos para exponer en el plenario. En todo caso, Y que después haya un debate reglado para que atiendan consultas, que sabemos que no son consultas, son críticas. críticas, Monólogos. monólogos para escucharse ellos mismos criticar. Ajá. Ahora, no solo es a Pregunta. las universidades, es también a la caja. Sí, yo mencioné que eran 2 proyectos. Monólogo, no. Pregunta. Ya se me olvidó. Las universidades públicas, en general, todas las instituciones públicas están obligadas a presentar el informe anual de labores en mayo. Correcto. Entonces, la única novedad es que quieren que lo vayan a defender ahí el plenario. Sí, yo no sé si las universidades están incluidas dentro de las que tienen que, porque el que tiene que presentar el informe es el ejecutivo. Ahora, todas las instituciones públicas tienen informes de labores en sus páginas web que son abiertos y los puede buscar cualquier persona. En fin. Es muy gracioso que estos proyectos vengan de don Daniel Vargas, quien pasa quejándose de que la Asamblea Legislativa pierde mucho tiempo por desplazarse a hacer sesiones de plenario fuera del recinto tradicional, pero quiere gastar 2 sesiones de plenario más escuchando informes de labores. Hemos demostrado que el del Banco Central y el del Ministerio de Hacienda son una absoluta pérdida de tiempo. Correcto. La otra mala propuesta que se presentó esta semana es cortesía de Alejandro Pacheco, que voy a darle el crédito, no es idea de él nada más está retomando la ideota de alguien más. Es para que a los abogados liberales se les otorguen 3 semanas de vacaciones al año, en las cuales tendrán que reportarlo al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y durante esas 3 semanas, cualquier proceso en el que ellos dirijan no pueda ser convocado a audiencias, ni rijan los plazos, ni nada. O sea, la Corte presentando un proyecto más bien para eliminar esos abusos que los incurren los abogados defensores, y el otro quiere que dé 3 semanas al año donde ellos puedan decir, no me pongo a hacer nada en estas semanas. Yo siento que la decisión de trabajar como
trabajador independiente, valga la redundancia, incluye este tipo de cosas. O sea, el que no tenés... bueno, y alguna gente comentó en la noticia que sacamos de este tema, que qué es caro, que dónde va a salir la plata. Son vacaciones no pagas. O sea, no es que les paguen las vacaciones, es nada más que no les pongan procesos judiciales en esos días. Ay, es que la gente también, ¿verdad? En fin. La otra mala idea es cortesía de Yonder Salas, quien propuso aumentar las penas por el daño de inmuebles públicos y privados, entiéndase el grafiteo. Aumenta, si usted raya una iglesia o un edificio público, la sanción pasa de días multa, que el día multa no es un monto fijo, sino que solo establece el juez, y no puede ser más del 50% del ingreso diario de la persona. Y lo pasa a salarios base, que sería sancionado con 5 salarios base, que son 2.300.000 algo. Además, aumenta las penas de cárcel por el daño de inmuebles. Y además es casi una copia de otro proyecto adicional que ya había presentado Nueva República, que es el de penas por taparse la cara en las protestas. Sí. No, este es peor todavía, yo creo. Y esas son todas las propuestas rescatables o preocupantes de esta semana. Y con eso terminamos. Felices vacaciones. Esperamos que todas y todos estén muy bien, que descansen esta Semana Santa y nos escuchamos en 2 semanas. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.